Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a tu cita con Jesús. El mensaje de hoy se titula Vida con propósito. Y bueno, vamos a estar hablando de dos personajes en la Biblia. Bueno, en realidad tres. El principal, Jesús, y dos de sus discípulos, que son Pedro y Judas Iscariote. Y vamos a ver cómo esos propósitos que ellos cumplieron cuando estuvieron en el ministerio con Jesús. Y bueno, vamos a leer este primer versículo. Este es Isaías 9:6 y dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad y se le han puesto estos nombres: Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe que trae la paz. Y bueno, este es como, digamos, un mensaje que también pusimos en nuestro chat en Navidad, y era como recordar justamente ese nacimiento de Jesús, porque Jesús vino a este mundo con un propósito. Y dice que estos son los nombres que se le han puesto: Hacedor de milagros, Dios invencible, Padre eterno, príncipe que trae la paz. Y esos eran los nombres que recibía Jesús. Bueno, hay muchos otros más que encontramos en la Biblia. Pero desde el principio siempre fue claro, incluso cuando el ángel anunció a María que iba a tener un hijo, que iba a nacer, Jesús iba a nacer de su vientre. Desde el principio siempre fue claro que Jesús tenía un propósito aquí en la tierra. Y pues es muy importante destacarlo también, que Dios a cada uno de nosotros también nos hace, nos crea con un propósito. Y entonces esto es lo que quiero como que hablemos el día de hoy. Vamos a estar hablando de dos de los discípulos, como les decía, de Judas y de Pedro. Entonces, este primer versículo nos habla de Judas Iscariote. Y el versículo es de Mateo 26, del Evangelio de Mateo 26, versículos 14 al 16, y dice: Entonces uno de los 12 seguidores, llamado Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Qué me dan ustedes si les entrego a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Y a lo largo de los evangelios en general, que cuando nos narran, digamos, ese ministerio de Jesús, eh, siempre Judas, digamos que él aparentaba ser algo que no, en realidad no era así. Y Jesús, en esa última cena que tiene con sus seguidores, antes de ser entregado, justamente de ser traicionado por Judas, él decía que así tenía que pasar. Cuando dice que le menciona a los discípulos que uno de ellos lo va a traicionar. Y él dice que eso tiene que pasar así para que se cumplan las escrituras, para que se cumpla lo que anteriores profetas y la palabra de Dios del Antiguo Testamento venía anunciando. Y por otro lado estaba también Pedro, que era otro de sus discípulos. Y aquí en Mateo 26, del 31 al 35, tenemos una conversación que tiene Jesús justamente con Pedro y dice: Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que me sucederá esta noche. Ahí está hablando de cuando Jesús iba a ser entregado a los fariseos, porque dicen las escrituras: mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahí está hablando del pastor Jesús y sus ovejas eran el pueblo de Dios. Y decía: pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro respondió: aunque todos pierdan la fe en ti, yo nunca lo haré. Jesús le dijo: te digo la verdad, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aun si tengo que morir contigo, no te negaré. Todos los otros seguidores dijeron lo mismo. Y bueno, aquí como sigue la historia, después de esta conversación, lo podemos también leer
directamente en la palabra, dice que efectivamente, como Jesús había dicho, Pedro lo negó 3 veces. Y ahí Pedro era un hombre que amaba a Dios, amaba a Jesús, y aún así él le falló. Pero la condición de él era diferente a Judas. Aquí más adelante vamos a ver. En Mateo 26, del 47 al 54 dice, mientras Jesús todavía estaba hablando, este es el momento ya en el que Jesús va a ser entregado. Entonces dice, mientras Jesús todavía estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12 seguidores. Venía acompañado de mucha gente con espadas y garrotes. Eran enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos, líderes del pueblo. El que lo traicionaba les había dado una señal diciéndoles, al que yo salude con un beso en la mejilla, ese es, arréstenlo. Inmediatamente Judas se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y le dio un beso en la mejilla. Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces se acercaron, lo agarraron y lo arrestaron. Pero uno de los que estaba con Jesús sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo, pon tu espada en su lugar. Todo el que pelea espada morirá a espada. ¿No te acuerdas de que yo puedo llamar a mi padre y él mandaría ahora mismo más de 12 batallones de ángeles? Pero si hago esto, ¿cómo se cumpliría lo que está escrito lo que está en las escrituras, donde dice que todo debe suceder de esta forma? Aquí justamente la persona que está hablando que sacó su espada es Pedro. Aquí en el Evangelio de Juan lo dice. En Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, uno llamado Malco. Y Jesús le dijo a Pedro, coloca la espada en su lugar, ¿acaso no debo beber de la copa que el Padre me envió? Ahí cuando habla de la copa se refiere al sufrimiento, como a ese propósito por el que Dios había enviado a Jesús. Entonces vemos como cada uno de ellos, tanto Pedro como Judas, tenía un propósito en la historia de Jesús. Y a pesar de que los dos habían sido sus discípulos y los dos habían estado compartiendo con él durante su ministerio, cada uno tenía un corazón diferente, cada uno tenía una actitud diferente. Dice, cuando veíamos lo de Pedro, que Jesús le decía que lo iba a negar 3 veces y efectivamente Pedro lo hace. Aún así, en el momento en el que fueron a entregar a Jesús, él lo defendió, dice que lo defendió con su espada. Por el contrario, Judas lo vendió, lo traicionó, a cambio, dice que a cambio de 30 monedas de plata. Entonces, cada uno, digamos que había con sus acciones, había demostrado lo que realmente había en su corazón. Y eso es también el mensaje que hoy quiero transmitirles, y es que cada uno tiene un propósito. Dios creó a cada uno con un propósito. Pero también en nuestro corazón pueden salir de nuestro corazón pueden salir esas malas acciones. Y al final también tenemos que aprender a acompañar esa fe en Jesús, esa fe en el propósito que Él tiene para nosotros con acciones, con la virtud, que esa es otra palabra que quiero mencionar acá. Y bueno, también con nuestras acciones vamos a recoger, digamos, bueno, a vivir las consecuencias de esas acciones. Dice que cada uno, bueno, más adelante vamos a ver en un versículo, cada quien cosecha lo que siembra. Y vamos a ver cómo terminaron estos dos personajes. Este es el caso de Judas. Judas dice en Mateo 27, del 3 al 5 dice, entonces cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió pesar de lo que había hecho. Así que les devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos líderes y les dijo, he pecado al entregar a un hombre inocente para que lo mate. Ellos dijeron, ¿qué nos importa? Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió de allí y se ahorcó. Ese fue el final de Judas. Así fue como él terminó viviendo las consecuencias de sus acciones. Y a pesar de que había estado con Jesús, de que creía en Jesús, porque
había compartido todo ese tiempo con él, sabía de los milagros que él había hecho. Aún así, él eligió, digamos, terminar de esta manera, con sus decisiones, con sus acciones, em, llegó a, pues, a tener este final. Y por el contrario, Pedro dice en la palabra y otros escritos también que se tenían de la época, que Pedro continuó con el ministerio de Jesús y el nombre Pedro incluso significa roca. Y Pedro, Jesús le anunció a Pedro lo que él iba a hacer. Aquí dice, aquí dice en este versículo, en Mateo 16, del 13 al 17 dice. Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus seguidores, ¿quién dice la gente que soy? ¿El Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Jesús les dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. Como les decía ahí, el nombre Pedro significaba roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Y después de que Jesús murió, Pedro continuó con el ministerio de Jesús y dice que llegó a tener una iglesia fuerte como Jesús le había prometido. Y también se dice que Pedro murió en Roma justamente, crucificado al igual que Jesús, pero él no murió digamos, como Judas, de una manera indigna, como sintiendo culpa, remordimiento, sino él murió siguiendo el legado de Jesús, transmitiendo todas las enseñanzas que él le había dado. Y él al final, digamos, perdió su vida porque lo asesinaron a causa justamente de predicar el Evangelio, pero dice que Dios lo estaba esperando en el cielo. Y cuando él murió, pues fue al cielo con Jesús. Em, y él, de cierta manera, también estaba recibiendo todas esas, digamos, cosechando todo lo que había sembrado. Y su vida tuvo un propósito. Y bueno, aquí también quise plantear esta pregunta porque en uno de los cursos de la iglesia, que aprovecho para invitarlos a los que no saben, la iglesia Tierra Deseable tiene cursos bíblicos y empezamos por un nivel básico y vamos aprendiendo muchas cosas, empezando por conocer a Jesús. Y ahí planteaban la pregunta, ¿lo que tú sientes es verdaderamente arrepentimiento o remordimiento? Cuando, digamos, cometemos acciones que muchas veces tienen consecuencias que no son las que nosotros esperamos, lo que sentimos es arrepentimiento o remordimiento. Por ejemplo, en el caso de Judas, él vendió a Jesús por 30 monedas de plata y dice que devolvió las monedas, pero ya sus devolver las monedas no deshacía lo que él ya había hecho. Y él al final terminó ahorcándose, porque lo que sentía era remordimiento de haber entregado a un hombre inocente. Y lo que significa el arrepentimiento es también un cambio de mentalidad. Por ejemplo, Pedro, él negó a Jesús, le falló a Jesús, pero él se arrepintió y él en su corazón realmente sabía quién era Jesús y amaba a Jesús y corrigió, digamos, sus errores y en lugar de seguir negando a Jesús, lo que él hizo fue defenderlo, como vemos ahí con la espada. Y después, pues cuando Jesús ya murió, demostró también que lo amaba siguiendo con su ministerio. Y bueno, aquí estaba la palabra la que les mencioné antes y es la virtud, la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. Entonces, también recordando un poco el mensaje que tuvimos la última reunión de tu cita con Jesús, que fue presencial, ahí Sandrita nos hablaba de la fe.
de la importancia de la fe, de lo que es verdaderamente la fe. Y dice también la palabra que debemos acompañar la fe de virtud. Y esa virtud es esa coherencia entre lo que creemos y entre lo que hacemos. Y bueno, este es el Santiago 2 18 al 20 y dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré con mi fe, les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Qué tontería, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Entonces, también no se trata de solamente de pronto creer o decir que tengo fe, sino realmente demostrarlo y acompañar esa fe de buenas acciones, que realmente haya un cambio en nuestra mente y en nuestras acciones, porque al final todas las acciones comienzan con un pensamiento, ¿no? Primero digamos, se fabricaron en nuestra mente y luego se convirtieron en acciones. Entonces, la invitación también este año nuevo que empieza es eh, que no solamente nos quedamos con las palabras o con decir yo creo en Dios o sí, o decir Dios te bendiga a otra persona, lo que sea, que también es importante, pero que nuestra vida también refleje esa fe y también sea el cambio de esa demostración, como dice la palabra, de que realmente nuestra vida ha sido transformada por Jesús. Y ya para terminar, un último versículo. Este es Gálatas 6, del 7 al 10. Sandrita, ¿lo puedes leer? ¿Te queda fácil leer? Por favor. Ya, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escucho. Ay, pero es que no tengo la pantalla corrida a mí. No alcanzo a ver completo. ¿Quieres acá Simplemente leer? lo puedo leer yo. Hola. Hola, ¿quién habla? Espérame, espérame, luego. Ah, Camila. Sandrita, si quieres, Camilo, lee entonces. Bueno, dale, dale, dale. Dale. Pero ahí sí me escuchan bien, es que a veces mi compu le falla el micrófono. Ahí sí me están escuchando bien. Sí, ahí te escuchamos bien. Ay, dale, gracias. Bueno, entonces Gálatas 6 del 7 al 10 dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Listo, Cami, gracias. Y ya bueno, ese es como el versículo para cerrar y como les decía, uno cosecha lo que siembra. Entonces, digamos, como recordando un poco el título del mensaje, que era Una vida con propósito, em, pues es eso, que cada día seamos guiados por el Espíritu Santo y podamos obedecer a Dios, demostrando nuestro amor a través de la obediencia y que nuestras acciones reflejen también eso en lo que nosotros creemos, ese amor también que Dios nos ha enseñado y también pues de su palabra necesitamos aprender obviamente para saber ese propósito que Dios tiene para nosotros, que muchas veces creemos que quizás es de pronto un propósito así gigante o algo súper claro, pero con las acciones que hacemos cada día también estamos como manifestando ese propósito y es compartir la palabra del Señor, hacer el bien a otros, como decía acá, y poder servir a otras personas y eso es también un propósito, uno de los muchos propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y bueno, ya entonces, para terminar, este fue el mensaje. ¿Alguno quiere agregar algo de pronto? Angelita. Sí, pues muy linda la palabra, Jimenta. La verdad es esa que uno no, no debe pasar la vida como por pasarla,
sea, que digamos nuestra vida en este mundo no pase como en vano, como que una vida más ahí, sino que en lo que hagamos, lo hagamos con amor y que seamos siempre guiados por Dios a hacerlo. No es tanto lo grande que hagamos, sino aún a veces esas pequeñas cosas que nosotros pensamos que son muy pequeñas, delante de Dios son grandes, o sea, son valiosas. Entonces, siempre debemos pedirle al Señor, bueno, ¿qué quieres con mi vida? O sea, ¿cuál es el propósito que tú tienes conmigo? Cuando tú le pides al Señor de corazón que Él te muestre, te enseñe cuál es el propósito contigo, si es el ser una excelente mamá, si es el ser una excelente estudiante, el poder compartir a otros el mensaje del Evangelio. Bueno, lo que el Señor pone en tu corazón, tu vida no pasa en vano, o sea, tu vida cumple un propósito y es cuando entendemos que no somos, a veces cuando nosotros como que nos encerramos en nuestros problemas, entonces no pensamos en ayudar a otros, ¿sí? Entonces como que pensamos solamente yo soy el que sufro, yo soy el que tengo problemas, pero cuando abrimos nuestra mente a ayudar a otros, como que nuestros problemas, Dios se encarga de nuestros problemas. Entonces ya como que descansamos y ya no nos estresamos por nuestra situación, sino que podemos confiar de que Él tiene cuidado de mi situación y que yo me preocupo también por otras personas y puedo ayudar a otras personas guiado por Dios. Entonces pienso que eso es también fundamental. Sí, muy cierto. Bueno, entonces ya para terminar vamos a hacer una oración, entonces también que se nos acabe el tiempo. Cerramos los ojos si quieren. Dios mío, queremos darte gracias, Señor, por permitirnos volver a reunirnos en tu nombre, Padre. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra una vez más, porque sabemos que tú nos has traído hasta aquí, Señor, y tenemos muchas cosas por las cuales agradecer. El solo hecho de tener vida hoy, de poder levantarnos de la cama, tener un plato de comida en nuestra mesa, Señor. Eso es un motivo suficiente y gigante para darte gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, en cada uno de nosotros y lo que seguirás haciendo, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito para cada uno, porque sabemos que tú nos acompañas, nos guías, nos enseñas en ese camino, Señor. Y te pedimos que por favor nuestra vida tenga sentido, Señor, en ti, tenga ese propósito de todos los días poder servirte con nuestras acciones, Señor, que no nos quedemos solamente en palabras, sino también en acciones, Señor, a compartir de tu amor, de todo lo que tú nos has enseñado, Padre, que podamos ser también esa fuerza, Señor, para otras personas que lo necesitan, ese aliento, esa compañía, ese apoyo, Señor, como tú nos has enseñado. Te pedimos, Padre, que se haga tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable, y que tú nos permitas, Señor, siempre caminar de tu mano, Señor, a pesar de los problemas, las dificultades, todas las cosas que se pueden presentar en el camino, Señor. Tú estés a nuestro lado y nos des esa paz, Señor, esa sabiduría y esa confianza de saber que tú estás con nosotros y que los que te amamos, Señor, todas las cosas obran para bien. Te ponemos nuestra vida, Señor, en tus manos, este nuevo año que empieza, Señor, y cada uno de los anhelos que podamos tener en el corazón, Señor, que se haga conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que sigan conectándose, que puedan compartir quizá en alguna de nuestras reuniones presenciales y que Dios los bendiga. Y ya bueno, vamos a terminar. Gracias a todos. Un abracito.